Bienvenido a un video más de Solid Mechanics. Hoy vamos a mostrar el ensamblaje de las baterías del AUV, el cual es un aspecto clave para la autonomía del vehículo, ya que será nuestra fuente de energía durante la misión. A pesar de que podemos encontrar baterías de litio en todas partes, por ejemplo laptops, cargadores portátiles, scooters eléctricos o herramientas industriales, conseguirlas a precios asequibles o algo tan simple como comprarlas por internet es un procedimiento bastante complicado por las regulaciones existentes. Estas regulaciones impiden el envío de este tipo de mercancías. Sin embargo, ¿sabías que puedes armar tu propia batería? En este video te mostraré cómo hacerlo paso a paso, desde encontrarlas hasta el montaje final. Empecemos. Arranquemos con lo más sencillo, conseguir las baterías o celdas 18650. Es posible que encontremos estas celdas en las baterías de las laptops antiguas. Sí, estas laptops que eran súper pesadas. Ahora la pregunta natural sería, ¿dónde consigo laptops antiguas? Estas laptops las puedes conseguir en comercios o en locales de reparación de aparatos electrónicos o reparación de aparatos de computación. Son lugares donde adquieren computadores portátiles dañados y los van canibalizando, ¿no? Les van retirando piezas para otros computadores. Entonces, normalmente en estos lugares vas a encontrar laptops antiguas y le puedes pedir a la persona que te atiende, le puedes pedir al encargado, que por favor te venda las baterías. El tipo de baterías que estamos buscando es esta de aquí. Es de las baterías que se remueven del computador y son voluminosas y pesadas. Yo he pagado aproximadamente $2 por cada una de estas baterías, o en ocasiones he pagado hasta $1 por las baterías que son un poco más pequeñas. Cada vez que voy a uno de estos lugares, cada vez que hago una visita a estos lugares, suelo comprar unas 10 o 15 baterías, porque en ocasiones las celdas que están adentro no están en buen estado. Entonces de estas 10 o 15 extraigo la mayor cantidad que sea posible. Es dentro de estas baterías o de estos paquetes de baterías que vamos a encontrar las celdas 18650. Unas celdas que son parecidas a estas, las voy a dejar por aquí. Así que es momento de que tomes algunas herramientas y abras todas las baterías que has comprado, ¿okay? En ocasiones se necesita algo de fuerza bruta, pero finalmente se logra. Igual, siempre háganlo con mucho cuidado. Para el proceso de medición de la capacidad de la celda, vamos a utilizar un cargador marca Opus, el modelo BTC3100. Este es el modelo que conozco, quizás hay algún otro modelo, la verdad es que no lo sé, pero es el modelo que uso, me ha servido y ha funcionado bien. Dentro de las baterías de las laptops van a encontrar celdas 18650 que en este momento pasaremos a medir. Bien, una vez que tenemos enchufado el cargador, vamos a observar la pantalla, está indicando que no tienen celdas, y lo que vamos a hacer es colocar celdas en estos slots. Listo. Y vamos a ir pasando por los modos que tiene. Ahí está, es el modo de carga, modo de descarga. Este es un modo en el que hace también una descarga y una carga, me parece. No conozco todos los modos, pero sí conozco bastante bien este, que es una carga test. Voy a escoger el amperaje en 1000 miliamperios y ahí va a empezar el procedimiento. Ok, aquí lo que está haciendo está cargando las 4 celdas, y una vez que llegue a 4.2 volts, lo que empezará a hacer es a descargar las celdas. En ese proceso, en ese ciclo de descarga, el equipo mide cuál es la capacidad en miliamperios. Una vez que ha completado el ciclo de descarga, empieza otra vez a cargar. ¿Okay? Entonces en eso consiste el ciclo de carga prueba, carga test. Una vez que culmina este ciclo completo, en la pantalla te va a mostrar la capacidad de carga que tiene la celda. Y lo que yo hago es, como se pueden dar cuenta aquí, yo ya hice este procedimiento con estas celdas, es anotar con un plumón cuál es la carga en miliamperios hora que me dio.
está. Aquí está. Ok. Estas 4 celdas las saqué de una sola batería. Pues ronda más o menos los 1200, 1300 mAh. Y aquí hay otro número que están observando en la parte de abajo de la celda que también anoté. Es importante ver cuál es la resistencia interna de la batería. Y para ese procedimiento mantenemos apretado el botón de modo, y cuando empieza a tener esta intermitencia apretamos y vamos hacia este modo que es Quick Test. Esperamos un momento. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Es medir la resistencia interna de la batería. Puede diferir, ¿ok? Podemos hacer varias mediciones y va a ir cambiando. Realmente pido disculpas, no sé por qué es que cambia. Pero lo importante es que estos valores estén por debajo de 150 ohms. Si está por encima de los 150 ohms, lo más probable es que la batería esté dañada. Y es mejor descartarla. ¿Ok? Entonces, yo anoto también este número aquí en la parte baja de la batería, y ya con estos dos datos puedo tener una idea del estado de mi batería o de mi celda. En base a eso puedo tomar decisiones de descarte o de usarlos. Como algo adicional, tomé las baterías, tomé las celdas, les quité el forro, ¿okay? Este forro que trae de fábrica. La verdad es que compré unos forros por AliExpress, pero todavía no llegan, entonces los dejé sin forro. Les imprimí un sticker que indica la capacidad, su resistencia y la fecha en la que hice esta medición. Aquí podemos ver, aquí hay una con 1117 mAh. Mira, esta de aquí la dejé, tiene solamente 1 millón por encima de lo que estaba yo esperando. Bueno, la dejé y lo medí el 11 de febrero. Esta de aquí es un poco más grande, 2360, 131 milliohms, 12 de febrero. 1066 miliamperios, 103 milliohms, 11 de febrero. Entonces, así es como las guardo. Les agregué esto, que es un protector, porque esta lata central, aquí, este es el polo positivo, y exactamente al costado está el polo negativo. Entonces, en este punto es bastante fácil que, manejando una herramienta o al momento de soldar con la plancha de níquel, toques ambos puntos. Y eso es bastante peligroso porque entra en corto la batería. ¿Okay? Entonces, si no quieres chispas, si no quieres no quieres quemarte, si no quieres problemas, dañarla, es mejor que aísles esta zona. ¿Okay? Entonces, esas son las dos cosas que hice. Quitar el forro. Bueno, 3. Quitar el forro, imprimir el sticker con los datos de la batería y el aislamiento, un nuevo aislamiento, ¿ok? Queda pegado. Y listo, entonces así es como las almaceno. De hecho, aquí tengo otras baterías más. A ver si no se caen. Y enfocamos aquí. Aquí tengo las baterías ya almacenadas, listas para usarse. En este punto tenemos que agrupar las baterías y formar 6 grupos. Nuestra batería va a ser 6S. Entonces debemos colocarlo en 6 grupos que tengan una capacidad de carga similar entre ellos. ¿Por qué? Porque luego vamos a colocar los 6 paquetes en serie. Entonces es importante que más o menos cada uno de estos paquetes que formemos tengan una capacidad de carga similar. Ahora, veamos el espacio que tenemos dentro del vehículo submarino. El espacio es bastante reducido y ese es uno de los retos que tenemos al ensamblar esta batería. Aquí podemos ver el diámetro interno del lugar donde estamos almacenando estas baterías, es de 100 milímetros. Y queremos obtener o queremos optimizar, digamos, al máximo el espacio que disponemos. Voy a abrir aquí, vamos a visualizarlo de esta forma. Este es el paquete de baterías que estamos ensamblando. Estamos dejando un espacio para el BMS, ¿okay? El BMS o el sistema, digamos, de gestión para la batería es un componente que nos va
a brindar seguridad y nos va a brindar protección para la batería al momento de cargar y al momento también de descargar, o sea, en el uso. Entonces, es importante que tengamos este BMS y eso nos quita aún más espacio. Como estamos buscando utilizar la máxima cantidad de celdas, vamos a formar la batería de la siguiente forma. Tendremos 4 paquetes de 8 celdas y tendremos 2 paquetes adicionales de 10 celdas. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Normalmente cuando formamos los paquetes o cuando estamos formando o cuando estamos imaginando la batería o pensando en el diseño de la batería, vamos a tener esta tendencia a que todos los paquetes tengan la misma cantidad de celdas. Pero como yo estoy tratando de encontrar la mayor capacidad de carga, vamos a poner estos, digamos, como los criterios por aquí. Quiero la mayor cantidad de miliamperios hora. Adicionalmente tenemos un espacio reducido. Por lo tanto, no puedo desaprovechar el espacio que queda si es que considero, por ejemplo, una ranura adicional aquí. Entonces, solamente voy a considerar ranura en estas dos secciones, en la intermedia y en la inferior, y voy a tratar de aprovechar el máximo espacio aquí. Por eso es que tengo 4 paquetes de 8 celdas y 2 paquetes de 10. Ahora, existen páginas web que nos van a ayudar a armar estos paquetes, como esta de aquí, repacker.com, y en estas páginas lo que haces es anotar las diferentes capacidades de celdas que tienes. Voy a anotar algunas de las que tengo aquí para que sea más rápido. Ok, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Vamos a formar 3 paquetes de 4, por ejemplo. Entonces agregamos estas celdas y en serie vamos a tener 3 y vamos a poner 4 en paralelo. ¿Okay? El voltaje nominal es 3.7 y esta número fijo variable vamos a dejarlo en fijo. Generamos los paquetes. Lo que hace esta página te devuelve cómo debes agrupar las celdas. Aquí están cada una de las 4 celdas que deberían formar tus paquetes, para que te dé una capacidad total de, aquí dice, bueno, 7500, creo que aquí está, amperios hora, 7526 miliamperios hora, ¿de acuerdo? Entonces esta página te ayuda a formar estos paquetes, pero en realidad te ayuda a formar estos paquetes cuando los paquetes o cuando la cantidad de celdas por paquete son fijas. Y como se habrán dado cuenta, en este proyecto esa premisa no aplica, por lo que he desarrollado un código en Python que nos ayudará a hacer estos grupos, ¿okay? Nos ayudará a formar estos grupos de diferentes tamaños. De hecho, los tamaños están almacenados en esta lista que he llamado de group size. Y aquí estoy colocando, tal y como les mencioné al inicio, que necesito 2 grupos de 10 y 4 grupos de 8. ¿De acuerdo? En la lista values lo que vamos a hacer es colocar todos los valores, todas las capacidades que ya hemos anotado en el proceso previo. Y simplemente corremos el código. Si ven aquí, lo que ha hecho el código es devolverte las listas, devolverte los grupos y devolverte la carga que va a tener cada uno de estos paquetes. Además, te devuelve la máxima diferencia entre grupos. Esta diferencia es muy grande, 1700 miliamperios hora. Es mucha diferencia entre el grupo que tiene menor carga y el de mayor carga. ¿Qué es lo que he hecho yo? Es correr algunas veces más el código y tratar de encontrar unas diferencias menores. Aquí está en 1200, aquí baja a 864. Sigamos. Aquí baja a 1100, 1600. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo que está bastante bueno, 557 miliamperios hora. Es aceptable. Creo que lo puede hacer mejor, creo que puede haber una diferencia menor entre grupos, pero este código es bastante útil para encontrar la mejor combinación. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está el código? Está escrito aquí en el blog. Son libres de hacerle un copy-paste y correrlo en Python. Así que se los dejo aquí. De hecho, el link del artículo va a estar en la descripción del video.
Para armar las baterías tenemos que imprimir estos dos soportes para celdas 18650. En este caso, en estos soportes vamos a colocar 16 celdas, es decir, vamos a colocar dos paquetes de 8 celdas. Ya habíamos mencionado que teníamos las celdas por aquí. Voy a usar 16 celdas al azar para mostrarles un ejemplo. Tenemos que colocar las celdas que están aquí. Vamos a colocar estas celdas de aquí a la izquierda con el polo positivo hacia arriba. Tenemos 2, 4, 6, 8 celdas. Y del otro lado vamos a colocar también 8 celdas, pero con el polo positivo hacia abajo. Cuando tenemos ya las celdas colocadas, es momento de ponerle el soporte superior. Y así queda ensamblada la batería y ya podemos soldar las tiras de níquel sobre estas baterías. Este es el procedimiento para el ensamblaje de los dos paquetes de 8 celdas. El ensamblaje de los paquetes que tienen 10 celdas es bastante similar, solamente que tiene una distribución distinta. ¿Sí? Tiene una distribución distinta de las celdas y voy a dejar una imagen con el esquema de distribución. Es bastante sencillo de entender, yo creo que no hay ningún problema. Estos STL, tanto como para los paquetes de 8 como para los paquetes de 10 celdas, van a estar colgados en mi cuenta de Pulse 3D y voy a dejar el link en la descripción de este video. Bueno, hasta aqui todo bem, pero este vídeo se está sendo mais largo que uma fila de supermercado domingo. Assim que, para não aburrir-te com tanta informação junta, vamos a dividi-lo em duas partes. Em el próximo vídeo, terminamos la bateria, hacemos las pruebas y te doy unos consejos para que no explote digo, para que funcione perfectamente. Dale like, suscríbete y nos vemos en la segunda parte. Hasta luego amigos.